Las bendiciones de Jesús el Cristo. Amados hermanos que en este momento nos escuchan, nos están conectando ya por la transmisión en vivo en Facebook, la iglesia en Caldas que cree que Jesús es el Cristo. Los saludamos. Estoy acá con la hermana Julie. Ya saben que estamos todavía en tiempo de confinamiento, no permiten todavía reuniones. Entonces, pues aquí, gracias al Señor Jesús el Cristo, se nos permite todavía transmitir. Saludamos también a los hermanos de otros lugares que también nos siguen por el Facebook y también por el YouTube. Vamos a orar para que sea nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo dirigiéndonos, guiándonos y llenándonos cada vez más de esta su palabra. Acabamos de tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza donde nos deleitamos, donde realmente nos gozamos, porque ya sabemos a quién es que le damos el culto y cómo es que se le da el culto. Esto es el Espíritu y en verdad. Oremos, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, la oportunidad que nos da, Señor, de poder, Señor, seguir, Dios, con este deseo, Padre, de escuchar cada vez más y a profundidad tu palabra, Señor. Tu palabra que es el Evangelio. El Evangelio, Señor, que es ese verbo que se encarnó y Jesús el Cristo, Señor. Gracias porque a través de esta tu palabra, de tu Evangelio, de tu pacto, Señor, entonces nosotros, Padre, hemos cobrado vida, Señor, y seguimos recibiendo de esta vida, Dios. Amén. Oramos, Padre, porque necesitamos cada día, Señor, segundo a segundo, seguir aferrados, Señor. Oramos, Padre, porque no queremos soltarnos, Señor, de esta única verdad, de esta única vida, Señor, de este único camino que está en Jesús, quien es el Cristo. Gracias, Señor, por esta iglesia en Caldas, Señor. Gracias, Señor, por este pequeño remanente, Padre, que tú, Señor, has sostenido por misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque vemos esa misericordia tuya en nosotros todos los días, Señor, como dice tu palabra, nueva, Señor, porque sabemos, Señor, que eres tú el que nos sostiene, Señor. Estamos en la roca que es el Cristo, pero sabemos que tú eres el que nos sostiene, Señor. Gracias porque cada vez colocas en nosotros ese deseo, Señor, ese anhelo de querer entrar más a las Escrituras, de querer estar más aferrado al pacto, Señor. Gracias, Señor, porque colocas en nosotros también ese temor y ese temblor, Señor, para estar aferrados a esta salvación tan grande, Señor. Gracias. Y oramos, Dios, oramos porque deseamos, Señor, ser esos testigos tuyos, Señor, que nos disponemos para ir a cumplir con el pacto de la evangelización mundial y que anhelamos, Señor, verte venir en los días de cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu voz, Señor, y oramos, Señor, para que nuestros oídos espirituales sean abiertos cada vez más a tu Evangelio, nuestros ojos espirituales se abran más a tus Escrituras, Señor. Oramos, Padre, para que lo que tienes para nosotros hoy, tu palabra, el Evangelio de Jesús el Cristo, entre a nosotros cada vez más a profundidad, Señor, y que sea, Padre, como esa semilla que cae en tierra buena y que esta tierra buena va a producir frutos, Señor, al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Padre, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, nuestra fe clara, nuestra fe precisa, nuestra fe fundada en la roca, en el Cristo, nuestra fe entonces en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Vamos a mirar acá unos textos para hablar del Evangelio de la Biblia, del evangelismo de la Biblia y de la evangelización mundial.
para mostrar que nuestra fe entonces está fundada en uno, en Jesús, quien es el Cristo. Dice así en el primer libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10 al 12, para demostrar que nuestra fe entonces está en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que Él es el Evangelio, que Él es el pacto de Dios, que cuando hablamos de Evangelio no hablamos de 1, 2, 3, 4 libros en especial, que cuando hablamos de Evangelio no hablamos de profecías, no hablamos entonces de estas profecías que se muestran hoy, actuales, que entonces venga por su profecía, que es que esto es el Evangelio. No hablamos de esta clase de profecías, hablamos realmente de las profecías que los profetas anunciaron en cuanto al Mesías prometido. De esas profecías hablamos, y de esas profecías que se cumplieron en Jesús el Cristo. Cuando hablamos de Evangelio tampoco hablamos entonces de milagros, de sanidades. Tampoco estamos hablando de X congregaciones o denominaciones donde usted va a ir entonces para cambiar su forma de pensar, de actuar, para salir de alguna vicio que tenga, alcoholismo, drogadicción. No hablamos de esto. Cuando hablamos de Evangelio hablamos realmente de Jesús el Cristo, el único que puede sacar al ser humano del problema fundamental que es estar separado de Dios, que el que está en el pecado y el que está entonces gobernado por Satanás. De este es el Evangelio, de este Evangelio es que nosotros hablamos, y de este Evangelio entonces hablaron todas las Escrituras. Dice acá entonces en el libro de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire qué importante esos 3 versículos que vamos a ver rápidamente. Pero mire el apóstol Pedro lo que está hablando acá, lo que el Espíritu Santo le está entregando acá al apóstol Pedro. Mire lo que está diciendo. Cuando se habla del Evangelio, se habla de Jesús el Cristo. Y los profetas entonces profetizaron de esta gracia. Y esta gracia que ha venido a nosotros, dice acá, fue destinada a nosotros. Entonces ellos inquirieron diligentemente acerca de esta salvación. Es por gracia la salvación, es por uno que tenemos la salvación. Pero ¿de quién está hablando entonces acá el apóstol Pedro? ¿De qué entonces están hablando estos profetas que profetizaron la gracia? ¿De quién está hablando ellos directamente? Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu del Cristo que estaba en ellos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que estaba en ellos, que estaba anunciando que entonces de antemano iba a haber sufrimientos, los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, tras estos sufrimientos. Pero ¿quién es realmente el que cumplió, el que vivió, el que demostró estos sufrimientos? ¿Y dónde lo demostró? Esto es Jesús. Jesús cumplió con la obra del Cristo. Jesús entonces, a través de la cruz y la resurrección, sufrió, padeció, murió, resucitó, y las glorias que vendrían tras estos sufrimientos, la gloria que venía a través del derramamiento de la sangre de Jesús el Cristo, el salir del pecado,
La gloria que vendría a través de ese derramamiento de sangre, el que la carne de Cristo se rasgara, entonces el encontrarnos con Dios, y la gloria de estos sufrimientos a través entonces de la muerte, la resurrección, entonces salir de Satanás. Es que lo que realmente Dios ha entregado a nosotros es la salvación, y esta salvación viene por la fe de creer en este evangelio que es Jesús el Cristo. Dice que a ellos se les reveló no para ellos mismos, sino que era para nosotros. Mire entonces realmente el privilegio que tenemos nosotros de tener esta revelación, porque Jesús el Cristo también lo dijo así, que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto entonces por el Hijo nos fue revelado a nosotros, por el Hijo de Dios que es Jesús el Cristo, nos fue revelado este evangelio. Mire lo que está diciendo acá, es que ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo. Nótese, el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Como dijo también el apóstol Pedro, es que el evangelio es de Dios, es anunciado también por los profetas en el Antiguo Testamento. Hablan acerca de Jesús el Cristo, que viene del linaje de David según la carne, y hablan de que Jesús, entonces, por haber cumplido con la obra de Cristo, entonces resucitará, porque realmente es el Hijo de Dios. Esto es el evangelio. Esto es el evangelio, y cuando miramos esos versículos con más detenimiento, entonces vemos claramente la profundidad que hay acá, la inspiración que le regaló entonces el Espíritu Santo al apóstol Pedro para escribir estos pequeños versículos donde muestra ese amor de Dios para cada uno de nosotros con su santo evangelio. Por eso dice, por gracia ha venido a nosotros, y ahora nosotros entonces creemos a este evangelio de la Biblia que es Jesús es Cristo. Creemos que la única respuesta para el hombre es el evangelio de la Biblia que es Jesús es Cristo. El hombre que está separado de Dios necesita encontrarse con Dios. El hombre que está gobernado por Satanás necesita salir de ese gobierno de Satanás. El hombre que está viviendo el pecado de la incredulidad necesita salir de ese pecado, pero solo a través de este evangelio que es Jesús el Cristo lo puede hacer. Esto realmente es el evangelio, y esta es nuestra fe, y con esta fe entonces se hace el evangelismo de la Biblia. El evangelismo de la Biblia es dar esta respuesta al ser humano que está separado de Dios. En Hechos 5:42, entonces la iglesia primitiva que creyó al evangelio, los apóstoles que creyeron al evangelio que Jesús es de Cristo, hicieron este evangelismo. Dice que todos los días ellos diariamente no se cansaban, no había agotamiento para ellos, porque en ellos estaba la fe de creer que Jesús es de Cristo, en ellos estaba este evangelio. Entonces ellos todos los días, mañana, tarde y noche, ¿qué hacían? No cesaban de predicar y de enseñar el evangelio que es Jesús el Cristo. Esto es el evangelismo. El evangelismo es eso. Si yo tengo la respuesta, entonces doy la respuesta. Y la respuesta que Dios dio para el ser humano y para mí, que la creo, que la tengo que seguir creyendo, es que Jesús es el Cristo, que en Él lo tengo absolutamente todo. Y con esta fe, entonces, en el libro de Hechos 1:8, Jesús en Cristo también entonces así lo encomendó a los que creemos. Dijo claramente que el Espíritu Santo vendría para llenarnos de poder. ¿Poder para qué? Poder entonces para que nosotros seamos testigos de Él, de Jesús como el Cristo. Dice que en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, esto es, en todo el mundo, tenemos que ser testigos de que Jesús es el Cristo. Dar el testimonio único de que Jesús es el Cristo.
Aquí entonces está nuestra fe como iglesia, en el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, en el evangelismo de la Biblia y en la fe de la evangelización mundial. Esto es, llenar la tierra con el testimonio de que Jesús es el Cristo y anhelarlo, verlo venir en nuestros días. Vamos al mensaje para el día de hoy, no sin antes leer Hebreos 12:2, que es el texto que Dios nos ha dado a nosotros para que estemos siempre claros en dónde es que tiene que estar nuestra mirada. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que el Señor viene hablando a nuestras vidas? Esto es que si en nosotros ya está la revelación del Evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces también orar a Dios para que la fe también esté en nosotros. La fe que viene de Dios, entonces que esté en nosotros para que creamos como tenemos que creer. Para que creamos que realmente Jesús cumplió con la obra del Cristo, que en Él lo tenemos absolutamente todo, que mi mirada tiene que estar puesta es en Él, que no puede haber ni siquiera el más mínimo detalle, no puede haber el más mínimo espacio para yo negociar esta fe, para yo entonces dejar de estar en las cosas de Él y estar en las cosas del mundo, que no hay entonces aquí no cabe otro lugar. El primer lugar siempre va a ser para Jesús, quien es el Cristo. Nuestros ojos siempre tendrán que estar puestos en Jesús, el Cristo. Esto es lo que realmente es el Evangelio. Y esto es lo que realmente es lo que el Señor pide de nosotros. Que nuestra mirada esté en este Evangelio, que no nos desviemos, porque hay muchos por ahí con un Evangelio que es muy parecido, pero que no es el Evangelio que es Jesús de Cristo. Y que entonces, por no tener claridad en este Evangelio, nuestra mirada se está desviando constantemente a otro lugar, ¿sí? Se está desviando para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás, cuando tiene que estar es arriba. Arriba donde está entonces Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos entonces al mensaje de hoy y vamos a hablar de la importancia de tener a Dios dentro de mí. Esto es la vida, porque es que yo necesito la vida de Dios en mí. Ya entendemos que la vida es Él. Es Dios, es Jesús, es Cristo, que yo requiero de esta vida mañana, tarde y noche, segundo a segundo, que no puedo entonces dejarla a un lado para hacer otras cosas y luego volver y tomar la vida de Dios. No, es que yo tengo que estar con Él, porque acabamos de mirar que es que mi mirada está puesta en el Cristo y que Él fue el que lo hizo todo por mí, que Él fue el que me sacó del problema de Satanás, del problema del pecado, y el que me reconcilió con Él, el que me sacó del problema de la separación. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 10. Juan 10, versículos 17 y 18. Juan 10, versículos 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nótese pues muy bien estos dos versículos, cómo entonces Jesús, el Cristo, se está refiriendo aquí a este grupo de hombres y cómo se refiere hoy a nosotros. Es importante entender quién es la vida y por qué necesito yo esta vida dentro de mí. Jesús el Cristo está diciendo que Él pone su vida para volverla a tomar.
Hoy vamos a ver todo esto a través del mensaje. Él pone su vida para volverla a tomar. Dice claramente, nadie se la quita, sino que Él mismo, de sí mismo, la está colocando. Dice que tiene el poder para ponerla y tiene el poder para volverla a tomar. Aquí está diciendo claramente el Señor, es que la voy a entregar. ¿Pero por qué es que la va a entregar? ¿Sí? Ya sabemos que la está entregando por nosotros, la entregó por nosotros, ¿sí? Murió por cada uno de nosotros, por el pecado que había en nosotros, por el problema de la separación, pero dice, y tengo el poder de volverla a tomar. Esto es resucitar, vencer la muerte, vencer a Satanás. Esto lo está diciendo acá, no ha ido a la cruz, pero ya lo está diciendo. Ya está hablando realmente del problema fundamental del ser humano y de la respuesta que Dios ha dado a través de él, de Jesús el Cristo, para salir de este problema. Jesús el Cristo dijo esto: yo pongo mi vida, nadie se la quita. Para que eso quede claro. Muchas personas por allá afuera dicen es que entonces Jesús se dejó crucificar, que si era Dios, ¿por qué no peleó? Que por qué se entregó de esa manera, que fue que ahí donde él perdió. O sea, eso es todo lo que uno escucha en la ignorancia de la gente, porque no entienden realmente, y porque es que las profecías dadas de parte de Dios se tenían que cumplir tal cual, y Jesús las cumplió así como el Padre prometió. Así el Hijo cumplió y así el Hijo ejecutó a través de la cruz y la resurrección. Entonces miremos bien para que no seamos engañados, porque esto lo están diciendo aún líderes reconocidos, religiosos, que tienen, entre comillas, ese poder en casi todo el mundo de hablar lo que les parece con el desconocimiento total de las Escrituras. Entonces, ¿qué significa tener vida? Preguntas, ¿qué significa tener vida? ¿Quién es la vida? ¿Y por qué necesito yo esta vida? ¿Sí? 3 preguntas. Número 1, ¿qué significa tener vida? ¿Quién es la vida? ¿Y por qué necesito yo esta vida? Número 1, ¿qué significa tener vida? Lo primero entonces que tenemos que saber es cómo creó Dios todo. ¿Cómo fue que creó Dios todo? Ejemplo, que nosotros lo vemos constantemente. Los peces, Dios los creó para que estuvieran en el agua. ¿Dónde tienen los peces vida? En el agua. No los puede sacar del agua porque los peces se mueren. Ese es el principio de la creación. Los peces en el agua. Los árboles, ¿dónde es que tienen vida? Entonces, en la tierra, arraigados. Ahí ellos tienen vida. No se pueden desarraigar porque entonces se van a morir. Ese fue el principio de la creación para los peces, para los árboles, pero también para el hombre. El principio de la creación para el hombre es que el hombre tiene que estar con Dios. Si se violan estos principios, entonces viene la muerte. Ya eso está claro. Génesis 1, 26, 27 nos muestra de qué forma creó Dios al ser humano. Al hombre dice que él entonces dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra ¿qué? A nuestra imagen. A nuestra imagen. Y Juan 4:24, Jesús el Cristo está diciendo que Dios es espíritu. Esto es, el principio de la creación para el hombre es entender que Dios es espíritu y creó al hombre un ser espiritual. Y así como los peces requieren del agua para tener vida, así como los árboles requieren de la tierra para tener vida, el hombre necesita, es necesario, obligatorio estar con Dios para tener vida. Si se viola este principio de la creación, entonces hay la muerte.
Así, de esta manera, Dios creó al ser humano. Ahora, el ejemplo que también hemos puesto, que acabo de decir, saca el pez del agua, ¿qué va a ocurrir? Se muere. Desarraiga el árbol de la tierra, ¿qué va a ocurrir? Se muere. Y el hombre separado de Dios, ¿qué le ocurre? Se muere. Físicamente, entonces la gente dice, no, es que yo no creo en Dios, pero estoy vivo. No, está muerto. Espiritualmente está muerto, ni siquiera conoce la forma en como Dios lo creó. Ha vivido en la carne y entonces para él su naturaleza es la carnalidad. No conoce la parte espiritual y la rechaza, no quiere nada por ese lado. Por eso está muerto, está separado de Dios. Pero, ¿qué es lo que entonces estamos mirando hoy? ¿Qué significa tener la vida? Entonces es tener a Dios. Si el hombre está con Dios, va a vivir. Si el hombre tiene la vida de Dios, entonces lo tiene todo. Pero, ¿cómo es que vive el hombre hoy en día? ¿Cómo es que está el hombre hoy en día? ¿Qué mueve al hombre hoy en día? Entendiendo que es que está separado de Dios, que está en el pecado y que es que está gobernado por Satanás. ¿Cómo vive este hombre? Entonces dice, vive en la religión. El hombre vive en la religión. El hombre no conoce el evangelio. Él solamente conoce doctrinas, él solamente conoce teología, él solamente conoce filosofías, él solamente conoce enseñanzas humanas, él solamente entonces está viviendo las doctrinas en cuanto a misión, en cuanto a congregación, en denominaciones, en cuanto a todo esto. Así es que se mueve. Así es que se mueve, y para él entonces esto es estar con Dios, pero no es que está separado de Dios, porque está viviendo la religión, y la religión no me puede llevar a Dios. El conocimiento humano no me lleva a Dios, la filosofía no me lleva a Dios, la teología no me lleva a Dios. El que usted sea un pastor, maestro, evangelista, apóstol, si no tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo, tiene religión, no lo lleva a Dios. Entonces, así vive en la religión, vive cargado y trabajado. He escuchado de pastores entonces que se suicidan, he escuchado de pastores que llegan a cierta edad y ya quieren jubilarse porque ya se sienten cansados en su ministerio. ¿Por qué? Porque están cargados y trabajados, porque realmente no entendieron, no pudieron comprender el ministerio que Dios les entregó, el ministerio de la reconciliación a través del evangelio que Jesús es de Cristo, porque es que están separados de Dios, porque no lo conocen. Entonces viven también por las cosas de este mundo, se mueven en las cosas de este mundo. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Su lucha es para levantar, para comprar un terreno, para levantar el templo, y de fuera del templo seguir construyendo, y después de que construya irse para otros lugares y seguir construyendo templos, y en cada parte levantar un templo propio. Y por esto entonces están dando sus vidas por las cosas terrenales, por las cosas de este mundo, por lo que va a desaparecer. Pero también como viven buscando cumplir sus sueños, sus metas, que en ellos mismos está un deseo, en ellos mismos hay algo que los motiva a seguir avanzando. No es entonces ver a Jesús de Cristo en sus días, sino algo más que es terrenal, algo más como la economía, algo más como entonces el viajar, algo más como tener buenas casas, buenas fincas, buenos coches, carros. Esto es entonces lo que los mueva, sus sueños, esas metas. Como más viven ocupados en estas cosas terrenales, que no tienen mente para lo espiritual. Su ciudadanía no está en el reino de los cielos, es que está aquí en este mundo, le pertenecen al Dios de este mundo, al Dios de este siglo, al príncipe de este mundo. A ese es que le pertenecen. ¿Cómo viven entonces? Viven para sí mismos, porque es que están separados de Dios. Viven buscando cómo solucionar el dolor, cómo solucionar el conflicto familiar. Viven entonces trabajando en una tierra que está maldita. ¿Todo por qué? Porque es que no pueden entender que están separados de Dios.
porque están velados, porque aunque tengan la Biblia bajo el brazo, porque aunque la estén predicando, es que están velados, es que no pueden ver el estado en el que están de separación, es que no está la vida de Dios en ellos. Por eso es que yo necesito la vida de Dios. ¿Por qué es que necesita el hombre tener vida? Porque es que está separado de Dios, es que necesita creer, conocer y tener aquel que es la vida. Pero entonces, ¿cómo se mueve el hombre que está separado de Dios? ¿Cómo es que se mueve? Es que se mueven todas estas corrientes del mundo. Y las corrientes del mundo ya nosotros sabemos que son gobernadas por Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que tiene ese poder, ese dominio sobre estas corrientes del mundo. Y el hombre está cayendo allí. Aún repito, con Biblia en mano, pastores, líderes religiosos, hoy nomás vemos esto, están luchando como entonces querer tener un buen gobierno que pueda ayudarles en su país, en su región, en su departamento, municipio. Están buscando los mismos congregados, buscando cómo meterse en la política para tratar de solucionar algo que no se puede solucionar humanamente. La economía no es el problema de un mal gobierno. Lo social no es el problema de un mal gobierno. El desempleo, entonces, no es el problema de un mal gobierno. Es que hay que entender que el problema del ser humano es que está separado de Dios. Y que mientras esté separado de Dios, entonces no podrá ser feliz nunca, nunca. Y mientras el gobernante de turno no conozca realmente su condición de separado de Dios, de gobernado por Satanás y del pecado, tampoco podrá hacer nada ni por él, ni por el país, ni por el departamento, ni por el municipio. Así que a los que hoy creemos que Jesús es el Cristo, es que Dios nos habla y nos dice: enfoquémonos en hacer la evangelización mundial. El Señor dijo: ¿de quién es esta cara? Del César. Dele al César lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Es que los que hoy entonces tenemos el evangelio, que es Jesús de Cristo, estamos puestos para anunciar el evangelio, que Jesús es el Cristo. Los demás entonces, cada quien se presentará delante de Dios, pero yo no estoy para buscar que se derroque un gobierno. Yo no estoy para eso, yo estoy es para anunciar y predicar y testificar que Jesús es el Cristo. Por eso cuando no estoy en esta línea, estoy entonces movido por las corrientes de este mundo. Y ahí es donde tengo que preguntarme qué clase de evangelio tengo. ¿Por qué está el ser humano así? Entonces, está así desde el momento en que se transgredió todo. Esto es el pacto. Desde que se violentó el principio de la creación, entonces se separó de Dios. Se separa de Dios por no creerle a Dios, por la incredulidad, por la ignorancia. En el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo está diciendo eso, lo está reconociendo. Todo lo que hice, lo hice en ignorancia e incredulidad. Él lo reconoce. En Hechos 8:3 entonces muestra cómo él asolaba a la iglesia de Dios, cómo la perseguía, y él está reconociendo: es que lo hice en ignorancia, en incredulidad, movido por las cosas de este mundo, movido por la religión. Así lo hice, es que asolaba a la iglesia de Dios, asolaba a los que ya habían creído que Jesús es de Cristo, pero él lo reconoce. Es que aunque Saulo en ese momento tenía tanto conocimiento, tenía tanto poder, entonces no conocía, no creía al evangelio que Jesús es el Cristo. Esto es lo que le está diciendo: en ignorancia y en incredulidad lo hice. Y en el libro de Hechos 9:4-5 él también entonces está declarando, sigue confesando que lo que hizo lo hizo así, el que no conocía. Hechos 9:4-5 está entonces hablando
del momento en que se encontró con el Cristo. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que estaba persiguiendo, lo hizo por ignorancia e incredulidad. En este estado está el hombre, separado de Dios, gobernado por Satanás, en el pecado, incrédulo totalmente, ignorante totalmente. Así está. Y esta ignorancia, esta incredulidad, entonces es lo que ataca a Satanás. Eso es lo que está atacando. Es que por allí, por la ignorancia, entonces atacó a Eva. Eva creía que tenía la palabra de Dios. Creía que entonces estaba clara cuando hablaba con esta serpiente, cuando hablaba con Satanás. Pero es que ignoraba realmente lo que Dios le había dicho a Adán. Tenía entonces esa ignorancia en ella. Es que no estaba el pacto, no estaba la palabra, no estaba el evangelio en ella. Y esto es lo que ataca a Satanás. Que yo tenga algo similar entonces a lo que es el evangelio, Satanás lo ataca. Y por ese lado entonces tumba. Y por ese lado entonces se cumple aquel que vino a matar, a robar y a destruir. Y que yo entonces sea incrédulo a lo que Dios ya me dio, entonces también lo ataca. Satanás ataca, y esto es el pecado. Entonces el hombre está separado de Dios, pero también está en el pecado. Es que no le cree a Dios. En esta condición quedó el hombre, no le creyó a Dios. Todo lo tenía con él, pero no le creyó. Y entonces, ¿en qué dominio está? Si está separado de Dios, entonces está gobernado por Satanás. Estos son los tres problemas fundamentales del ser humano. Pero estamos hablando de qué significa tener la vida. Yo necesito la vida de Dios. El hombre separado de Dios necesita encontrarse con Dios. No sabe cómo, pero ya Dios así lo estipuló. Es a través de uno. Es a través de Jesús el Cristo. Es a través de la vida de Él donde entonces yo voy a recibir esa vida y me voy a encontrar con Dios. Es a través de la vida de Jesús el Cristo donde se resuelve el problema fundamental del ser humano: Satanás, pecado y separación, a través de esa vida. ¿Qué significa tener esa vida? Entonces significa encontrarme con Dios. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, entonces nos habla claramente. Juan, capítulo 1, versículo 4 dice, para hablar de esta vida que yo necesito. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? En el Verbo. El Verbo que el mismo Juan en el versículo 14 dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es para hablar de Jesús, el Cristo. En Jesús el Cristo estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Esa vida que venía a mí, esa vida que vino a mí y tumbó esa oscuridad. Estaba en tinieblas, esa vida vino a mí para sacarme de Satanás. Esa vida vino a mí para sacarme del pecado. Esa vida vino a mí para reconciliarme con Dios. Esa es la vida que realmente yo necesito y que el ser humano necesita. Y que ahora esta vida está en mí, pero ¿qué significa? Que yo necesito seguir creyendo a esta vida, que no me puedo soltar de esta vida, que esto es de diario, que esto es el principio de la creación, que es que yo necesito estar en la vida, en Jesús el Cristo, como el pez necesita estar en el agua y como el árbol necesita estar en la tierra. Esto es de diario. Si miramos el libro de Génesis 2:7, entonces dice que después de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Es que sin el aliento de vida, sin el Cristo, entonces el hombre no puede ser un ser viviente. No puede estar con Dios. Hay que entender que la vida es Dios, que el hombre va a ser un ser viviente cuando está con Dios. Que es que el pez, por muchas comodidades que tenga, si no tiene agua está muerto. Y que el hombre, por muchas comodidades que tenga, si no tiene a Dios está muerto. Por mucho poder que tenga, si no tiene a Dios está muerto. Esto es, entonces, entender todo desde el principio de la creación.
Y Dios está diciendo es que para que salgan de ese problema necesitan la vida. Necesitan la vida, y la vida es Jesús el Cristo. Levítico 17:11, ¿qué es lo que dice? También lo hemos visto mucho. Dice que la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre. En la sangre. Es que yo necesito la sangre. ¿Para qué? Para tener vida. Para tener vida. ¿Pero cuál sangre? Es que la sangre del Hijo de Dios, es la sangre del Cristo. Dice, la vida de la carne en la sangre está. Hebreos 2:14 también dice claramente algo muy claro. Hebreos 2:14, miremoslo. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús el Cristo, también participó de lo mismo. ¿De qué participó? De carne y sangre. La vida de la carne en la sangre está, ¿sí? Participa de lo mismo. Entonces es a través de Jesús el Cristo, a través de él, de su sangre, que se va a derramar, que va a derramarla hasta lo último para morir. Y esto es para derrotar la muerte, para derrotar a Satanás, para sacarnos del problema en el que estábamos, pero a través de su sangre. A través de esa sangre, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. La sangre de Jesús el Cristo entonces fue dada por Dios para salir del pecado, para encontrarnos con Dios, para salir del problema de la separación, para vencer la muerte, para vencer a Satanás a través de la resurrección, a través de esta sangre preciosa. Entonces es que hoy tengo vida. Es que a los que creemos tenemos vida. Todo está en Jesús el Cristo. Isaías 53:2 está diciendo que Jesús el Cristo derramó su vida. Acabamos de leer. Derramó su vida hasta la muerte. Esto es, su sangre se derramó total hasta morir. Pero fue que no quedó muerto, es que resucitó. Pero la derramó. ¿Para qué? Para darnos vida. Para darnos vida. Vamos ahorita al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La vida está en creer que Jesús es el Cristo. Mire, Jesús el Cristo es esa puerta. Es la puerta que realmente entonces me lleva, me da entrada al Padre. Es ese camino que entonces me lleva al Padre. Pero es estrecha esta puerta, es angosto este camino. Y por ser estrecho y angosto es que yo realmente necesito estar allí. Porque es a través de esta puerta y de este único camino que voy a tener vida, que voy a recibir vida. Y por eso dice, pocos son los que la hallan. Entonces nosotros somos privilegiados. Esta vida es la que yo necesito, la vida que está en Jesús el Cristo. Marcos 10:45, que dice, el Hijo del Hombre entonces no vino para ser servido, sino para servir y para dar, ¿qué? Su vida. Como miramos ahorita en el libro de Juan, es que yo pongo mi vida, tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para entonces volverla a tomar. Vine a dar mi vida en rescate. Problema fundamental: Satanás, pecado y separación. Por ustedes, por los que reconocen su condición, su estado, por los que realmente quieren y creen a la respuesta única para tener vida, Jesús el Cristo. Para estos vine, para estos. No vine para que ustedes tengan muchas comodidades, muchas casas, muchas posesiones, sean muy reconocidos, viajen mucho. No, para eso no vino Jesús el Cristo.
Vino fue para dar su vida. Porque es que el hombre necesita la vida de Dios, porque el hombre está separado de Dios, necesita la vida de Dios. ¿Sí? Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. Ya conocemos lo que pasó en el Antiguo Testamento. El pan, el maná, que comieron nuestros antepasados, pero que murieron. Pero ahora Jesús el Cristo es el pan vivo que descendió. Y todo el que come de este pan entonces tiene vida. Todo el que cree que Jesús es el Cristo tiene vida. Todo el que recibe a Jesús como el Cristo sale de Satanás, del pecado, se encuentra con Dios. Tiene la vida de Dios, está con Dios. Qué importante entonces creer como tenemos que creer, precisa y correctamente. Juan 6:53. Miremos Juan 6:53. Todos estos textos nos hablan y son, todas las escrituras nos van a hablar de la vida de Dios. Juan 6:53. Entonces dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no se cree que Jesús es el Cristo, no hay vida en nosotros. Si no tenemos el evangelio que Jesús es el Cristo, no estamos reconciliados con Dios, estamos muertos. Si no creemos al pacto único que es Jesús el Cristo, estamos en el gobierno de Satanás, separados de Dios, muertos. Esto es lo que está diciendo el Señor. Si no creen, si no comen esta carne y si no beben la sangre, no tenéis vida en vosotros. Es a través de la cruz y la resurrección, a través de esa obra de Jesús como el Cristo en la cruz y en la resurrección, su sangre, su carne. Si no se cree a esa obra, entonces no hay vida en nosotros. Si creemos en un Jesús diferente al Cristo de Dios, no hay vida en nosotros. Eso es lo que está diciendo acá el mismo Señor. Juan 10:10. Este Jesús el Cristo es ese buen pastor que entonces dio su vida por nosotros, por sus ovejas. El buen pastor su vida da. Y para los que hoy predicamos, entonces la vida que se tiene que dar es a través de la predicación, a través de la enseñanza. Es Jesús el Cristo, el evangelio. La vida de Dios es Jesús el Cristo. Juan 11:25 dice: Él es la resurrección y la vida. Él, solo Él es la resurrección y la vida, y yo la necesito. Juan 20:31 que conocemos, entonces dice que solo creyendo en Jesús como el Cristo tenemos vida. Vida no se va a recibir si no se cree que Jesús es el Cristo, la vida de Dios. Yo necesito esa vida. Efesios 2:5 está diciendo que esa vida nos la dio Dios juntamente con el Cristo. Para los que creemos en el Cristo, entonces esa vida de Dios está en mí, nos la dio en Él, en el Cristo. Entonces tenemos vida dentro de Él, tenemos vida dentro de Él, estamos reconciliados con Dios, dentro de Él estamos con Dios, no somos faltos de nada. Somos faltos de nada. Primera de Juan 3:14. Entonces hemos pasado de muerte a vida, oscuridad, tinieblas, pecado, gobierno de Satanás, todo esto quedó atrás. Hemos pasado de todo esto a vida. Hemos salido del mundo a vida. Hemos salido de la religión a vida. Hemos salido de las doctrinas humanas, hemos pasado a vida. Ya no pertenecemos a misiones, denominaciones, organizaciones. Hemos pasado de esto a vida. Todo esto que estábamos anteriormente, que era muerte, ahora hemos pasado de muerte a vida. Por creer que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:12. Es que el que tiene a Jesús el Cristo tiene la vida de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo tiene la vida de Dios. Apocalipsis 2:7. Miremos el libro de Apocalipsis. Pocas veces entonces lo miramos. Apocalipsis 2:7, ¿qué dice? Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida,
Jesús es Cristo, este es el árbol de la vida, el Cristo de Dios que está en medio del paraíso, el Cristo de Dios, este es el árbol de vida, esta es la vida que nos fue dada y que nos va a seguir siendo dada si creemos en Él precisa y correctamente. El que entonces cree en Jesús como el Cristo, Apocalipsis 3:5 está diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Que estamos anotados en el libro de la vida, pero hay que luchar, hay que combatir, no es fácil. Miramos ahorita, es una puerta estrecha, un camino angosto, es que no es fácil, hay una realidad todos los días, no es fácil, pero es que hay que vencer, hay que luchar. Por eso necesito la vida de Dios. Sin la vida de Dios estoy derrotado. Necesito la vida de Dios para vencer, para avanzar. Necesito al Cristo de Dios en mi vida todos los días, porque necesito entonces estar anotado en el libro de la vida. Es que es estar con Él desde aquí, la eternidad, para ir a vivir eternamente con Él, con Él. Tengo que creer a esta vida. Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Evangelio entonces, el pacto de Dios, Jesús el Cristo, venga. Todo el que quiera, todo el que desee salir del problema fundamental, el evangelismo que tenemos que hacer diariamente, la evangelización, dar a conocer el problema fundamental para el ser humano, dar a conocer el ministerio de la reconciliación. El hombre se tiene que encontrar con Dios, se tiene que reconciliar con Dios a través del evangelio que Jesús es el Cristo. Vengan realmente y tomen de esta agua de vida que viene de parte de Dios, que es Jesús el Cristo, y es gratis, no tiene costo. Esto es realmente el evangelio, esto es realmente lo que es la vida, y esta vida es Jesús el Cristo. Esta es la vida entonces que yo necesito. ¿Por qué necesito yo esta vida? Porque es que yo ya entendí, creí que la vida es Dios, es Jesús el Cristo. Y ya entiendo y creo que así como el pez necesita del agua, yo necesito de Dios. Yo necesito del evangelio todos los días. No puedo nada sin el evangelio. No puedo avanzar sin el evangelio. No quiero nada sin el evangelio. No hay dirección sin el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? El evangelio es Jesús el Cristo. Vivir solo para Dios, esto es lo que me hace totalmente libre. Libre me hace cuando yo tengo esta vida de Dios. Cuando yo estoy con Dios, entonces es que puedo tener mucho físicamente, pero no es lo físico que tenga, no es la economía. Es que lo que realmente me hace feliz es tener a Dios, es estar con Él. Puede que no tenga nada de lo de acá, que no tenga salud, que no tenga economía, que esté solo, pero es que tengo a Dios, lo tengo todo. Tengo la vida. Esto es realmente entonces esta vida que es Jesús en Cristo y que yo necesito. Esta vida entonces la tengo que mostrar diariamente en mi oración. ¿Cómo es que oro yo cuando tengo la vida de Dios, cuando tengo el evangelio? ¿Cuál es realmente mi motivo de oración? ¿Qué me lleva a orarle a Dios? ¿Será que entonces oro para que el país se componga? Oro entonces para que las personas salgan de un alcoholismo, de una drogadicción. Oro para que alguien entonces salga de una enfermedad. Aunque no digo que no se pueda orar de esta manera, lo importante, la principal oración es que estas personas entonces puedan salir del problema de Satanás, del pecado, y se encuentren con Dios. Que la luz del evangelio de Cristo resplandezca en ellos. Esta es la oración por toda la humanidad. Cuando tengo la vida de Dios, así es que debo de orar, para que las puertas se abran, para seguir entonces dando el testimonio de que Jesús es el Cristo. Cuando tengo la vida de Dios, como miramos hace 8 días, entonces necesito estar buscando en las Escrituras
el Evangelio cada vez más y más y más y alimentarme de él. Los movimientos de la palabra se tienen que multiplicar en mi vida. Necesito el movimiento de la palabra todos los días, todos los días, todos los días. Sí, esto es necesario, esto es la vida. Esto es la vida. El pez en un agua sola, sin oxígeno también se va a morir. El pez dentro de una pecera, si no tiene un motorcito que esté moviendo el agua, también se va a morir. El que necesita, entonces, nosotros necesitamos estarnos alimentando a través del movimiento de la palabra, diariamente, las predicaciones. ¿Cómo es que se predica con la vida de Dios? Se predica entonces el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Vimos ahorita que el buen pastor su vida da por las ovejas, entonces hay que dar constantemente. Es el Evangelio, las predicaciones, las enseñanzas, el evangelismo, la evangelización mundial. Todo es a través del Evangelio, a través de la vida que es Jesús el Cristo. Y todo esto se va a hacer cuando creemos entonces claramente en Jesús el Cristo. Y este Jesús el Cristo es la vida. Tener la vida y vivir esta vida solo es posible si creo que Jesús es el Cristo. Así que, mis amados hermanos, seguir orando a Dios, porque necesitamos de esta vida todos los días. No solamente los domingos, no solamente los miércoles o un día X en semana. Todos los días es necesario entrar más al Evangelio. Creer realmente, porque es que entonces vino esta vida a mi vida. Creer que sin esta vida yo me puedo volver a morir y me puedo morir eternamente. Creer que si tengo esta vida de Dios, lo tengo absolutamente todo. Si tengo el Evangelio, que es Jesús de Cristo, lo tengo absolutamente todo. Esta tiene que ser mi fe. Creer en esta fe tiene que ser mi forma de vida diariamente. Demostrar esta fe, entonces, se tiene que mostrar a través de cómo vivo, cómo oro, cómo predico, cómo enseño, cómo me muevo, ¿sí? Cómo estoy en todos los lugares. Es que tengo que entonces evidenciar que la vida de Dios, que es Jesús de Cristo, está en mí. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad. Señor, gracias por habernos dado a conocer tu Evangelio, Señor, por haberlo revelado, Señor. Gracias, Padre, por seguirlo revelando cada vez más, Señor. Padre, reconocemos que necesitamos más y más de tu Evangelio, Señor. Reconocemos, Padre, que no tenemos dirección alguna sin este Evangelio que es Jesús el Cristo, que no tenemos, Señor, nada que nos motive si no es este Evangelio que Jesús es el Cristo, Señor. Que aunque tengamos todo aquí, Señor, si no te tenemos a ti, si no tenemos el Evangelio que es Jesús el Cristo, si no tenemos la vida que es Jesús el Cristo, entonces, Señor, no tenemos absolutamente nada. Reconocemos y creemos, Padre, que en ti lo tenemos absolutamente todo cuando tenemos la fe de creer en tu Hijo Jesús, que cumplió con la obra de Cristo a través de la cruz y la resurrección, Señor, y que esta obra se hizo de una vez eternamente y perfectamente. Gracias te damos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor.